Buenas tardes con todos. El día de hoy nos encontramos con la docente coordinadora de nivel inicial de la unidad educativa Jean Piaget, Verónica Andrade, quien nos colaborará en una entrevista sobre los niveles de concreción curricular. El objetivo de esta entrevista es identificar los niveles de concreción curricular y su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nuestro equipo de trabajo está conformado por la señorita Lynn Fernández. Buenas tardes con todos. La señorita Daira Jojoa. Buenas tardes con todos. La señorita Nelly Morales. Buenas tardes con todos y mucho gusto. La señorita Claudia Serrano. Buenas tardes con todos. La señorita Gaby Tami. Buenas tardes con todos. Mi persona Magdiel Peña y nuestra invitada, la licenciada Verónica Andrade. Mucho gusto. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Jean Piaget. Licenciada, nuestra primera pregunta es: ¿cuáles son las principales características del perfil de salida del estudiante de educación inicial en su institución? Bueno, buenas tardes con todos, un gusto poderles colaborar con algunas cosas puntuales. Para nosotros como institución y en nuestro nivel, pues lo que se incentiva es la autonomía, por sobre todas las otras destrezas, la autonomía del niño. Y esta autonomía ahora, a través de, o debido a la situación en la que nos encontramos, es tan fundamental porque esto de la pandemia nos obliga a que el niño sea autónomo en los aspectos de salud y de cuidados. Entonces, bueno, entre otras cosas, el desarrollo progresivo de su independencia, la seguridad, la autoestima, su confianza, el que se respete a sí mismo, respete a los demás, y se promueve el desarrollo de la identidad, de sentirse ecuatorianos, de sentirse orgullosos de sus raíces. Se promueve también el que sean promotores de su aprendizaje, y eso también nos ha obligado ahora con nuestra nueva realidad a que sean ellos los que generan ciertas situaciones que antes la docente se encargaba. Entonces, entre otras, estimulamos el desarrollo de la creatividad, ¿no? Y bueno, un poco voy a explicar más adelante cuando abordemos el tema de proyectos. Esto entre otras situaciones del perfil de salida, que se ha ido acomodando a la realidad. La segunda pregunta. ¿Puede compartirnos qué características tiene la misión de su institución? La misión de la institución les voy a leer, ¿no? Porque esta sí que no me la sé. Como es textual, dice así: es una institución educativa cuyo objetivo es educar y formar con excelencia seres íntegros y comprometidos con una educación integral, acorde a sus talentos y desarrollo evolutivo, poniendo a su alcance la ciencia, la tecnología, la adquisición de un segundo lenguaje con creatividad, ejercicio de valores éticos, respetuosa de la diversidad cultural y del entorno natural. Esa es prácticamente la misión de la escuela. Ya. ¿Puede señalar actividades importantes realizadas en el proceso de elaboración del PCI de su institución? ¿Cómo no? La elaboración del PCI de la institución, bueno, se tiene una base desde hace muchos años. Lo que se hace con el PCI es ir ajustando a realidades. El PCI de este año ha tenido que ajustarse a la nueva realidad. Se ha ido siempre modificando en base a consideraciones que nos emiten desde los órganos centrales, ¿no? Desde la Dirección de Educación, desde el distrito. Sin embargo, nosotros en la institución tenemos una manera muy, no sé si peculiar, de organizar el PCI. Nos separamos los docentes y cada una se encarga de la investigación y de argumentar ciertos aspectos del PCI. Pero como somos docentes que estamos ya algunos años y somos las mismas, más o menos manejamos la información año tras año y solamente vamos modificándolo en una base que ya tenemos.
Bueno, generalmente a mí me corresponde hacer la autoevaluación institucional por lo general. La autoevaluación, que es buscar la manera cómo nos capacitamos o cómo se capacita al personal docente para la actualización continua, tanto de los docentes como de los administrativos. Perdón, los procesos administrativos para el correcto funcionamiento de la institución, la infraestructura de la institución, etc. Entonces, como yo les digo, chicas, se separan las docentes con temas, ¿no? Todos son súper importantes. La elaboración del PSI es fundamental, es el esqueleto, es la base en la que se fundamenta la escuela entera. Entonces, bueno, los componentes de gestión administrativa, eso lo organiza la directora y los asesores que ella tiene. Y así, pues, como les digo, se va armando como un rompecabezas, pero yo les comento de lo que yo me encargo más, que es de esto de la autoevaluación de la institución, ¿no? Ahora, dentro de la autoevaluación de la institución, este año nos ha tocado hacer unos cambios, porque, pues, como ustedes pueden ver, la situación es virtual, de momento es virtual, y parece que seguirá virtual, porque hicimos ya una encuesta y los padres de familia, el 80% no quieren volver. Entonces el PSI ha ido modificándose y ajustándose a... Sí, Claudita, no hay la intención de regresar, tienen muchos temores. Entonces vamos a seguir y así también el PSI se ha ido ajustando. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los aprendizajes básicos del estudiante de educación inicial? Los aprendizajes básicos. Bueno, es que los aprendizajes ya están dados, ¿no? En el currículo priorizado. Nosotros como institución particular, el currículo priorizado lo hemos tomado digamos, con pinzas, ¿no? O sea, tenemos ese como una base para el aprendizaje de nuestros niños, pero nos basamos en un aprendizaje que va un poquito más allá. Estos aprendizajes básicos, puedo decir que me atrevo a decir que tienen un plus solo por el hecho de que nos encontramos con los estudiantes todos los días y todos los días trabajamos, ¿ya? No es como era presencialmente, los aprendizajes no se avanzan así de esa manera, pero tenemos esta ventaja de que todos los niños tenemos un 100% de conectividad y un compromiso también. Yo puedo hablar de un compromiso del 98% de los padres de familia. Trabajo con 26 estudiantes y los 26 se conectan a diario. Salvo una que otra situación especial, suelen estar 25 o 24. Eso es muy, muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, como aprendizajes básicos? A mí me gusta mucho trabajar sobre las emociones de los niños. El año anterior, cuando empezó la pandemia, la situación emocional, tanto de mi persona como de los niños, era tan especial, tan a flor de piel. Entonces yo me dediqué a trabajar esas emociones en los niños, a trabajar cómo pueden sentirse, cómo mejorar para que ellos no se sientan así en esa prisión que era la casa, en esa situación de amenaza física, de amenaza de la salud, ¿no? Entonces para mí lo emocional es fundamental. La comunicación también, los aprendizajes comunicativos, que el niño aprenda a comunicarse, qué es lo que quiere decir y qué es lo que entiende, cómo entiende. Eso también es bastante importante. Ahora, en esta situación que estamos de momento trabajando así de manera virtual, la comunicación se ve mermada. ¿Por qué? Porque los papás están con los niños. En esta edad están con los niños y les dan respondiendo. Y yo estoy todos los días, por favor respete, por favor no se meta, por favor no le dé diciendo. Entonces la comunicación está en este punto bastante mermada, ¿no? Por ejemplo, los niños de esta edad son tan espontáneos, dicen cosas que se les ocurre, son tan ocurridos. Pero ahora no, son unos niños muy portaditos, saben lo que dicen, los trabajos son perfectos porque está la intervención del adulto allí. Entonces la comunicación es un aprendizaje básico importantísimo. A mí también me interesa que los niños desarrollen un interés por la lectura. Es fundamental para mí que los niños desarrollen el interés por la lectura. Entonces, ¿qué me toca a mí como docente? Aplicar técnicas que de repente son hasta, ¿cómo les digo? Como impositivas, ¿no? Yo les digo a los niños,
bueno, esto un poco antes, porque ahora ya el tiempo de avanzar en las destrezas no me permite, pero durante todo el primer mes, como 2 primeros meses, yo les pregunto al azar qué cuento les contaron la noche anterior. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el contar cuentos a los niños no es. Los niños se duermen con la televisión o con el teléfono o con nada. Entonces, es un poco obligar a los papás porque a esta edad no nos queda más que contarles cuentos. Entonces, yo les hablo de las ventajas inmensas. Yo siempre les digo, contar un cuento antes de dormir es un acto de amor a su niño. Ya, entonces me interesa que el niño coja este gusto por leer, porque eso se ha perdido. Las habilidades físicas en nuestro nivel son súper importantes. Y ahora en lo virtual, créanme, que la expresión corporal no se trabaja. O sea, no sé de que el niño tenga cultura física, pero eso es muy aparte de la expresión corporal. Las docentes de preparatoria debemos trabajar expresión corporal y es una de las materias que menos se hace. El niño tiene que expresarse a través del cuerpo. Entonces, para mí es religioso, para mí es religión dar expresión corporal una vez a la semana y tengo una hora destinada para esto. No, y además que los niños lo disfrutan tanto. Y, por ejemplo, la semana anterior que nos fuimos al cine, entonces hicimos una situación de expresión corporal, de hacer una cosa previa, de ir caminando, de ir al cine y etcétera. Son cosas que yo veo que no se trabajan. O sea, las docentes ahora están enfocadas en las destrezas matemáticas y de lenguaje en sí, y dejando a un lado las otras que son tan importantes como esta que les comunico. Bueno, la enseñanza y el aprendizaje de letras y números también es fundamental, pero yo siempre tengo la situación de que sea con juegos. Y yo puedo hacerles muchos juegos de manera virtual y de esa manera van aprendiendo y adquiriendo las destrezas de números y letras, ¿no? Bueno, el cuidado del entorno también está ahí presente siempre, aunque cuando era presencial, pues se les enseñaba a sembrar, se les llevaba a que vean la naturaleza, pues ahora no se puede. Estamos todo aprovechando lo que hay en casa, haciendo sembríos en casa, haciendo, o sea, estudios, pero no como me gustaba a mí, ¿no? Ahora soy yo la que salgo a la naturaleza y traigo videos, ¿no? Por ejemplo, estamos en un proyecto donde analizamos los barrios y a mí me ha tocado el barrio La Cruz Verde. Entonces he ido a la Cruz Verde a filmar lo que hay en la Cruz Verde, las hierbas, las flores, los lirios. Y yo traigo los videos y comparto con los niños. Entonces, he tocado un poco variar las cosas, adaptarnos, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿qué metodología se utiliza en educación inicial para hacer el desarrollo de los aprendizajes? Ya, les voy a comentar la metodología que yo uso. Yo utilizo el método de proyectos. Entonces, bueno, porque este método lo llevo trabajando ya muchísimos años. Yo aprendí esto de una compañera cubana que vino con esta novedad, ¿no? De preguntar a los niños qué quieren hacer y qué quieren conocer. Y en base al interés de los niños, empezar a organizar el trabajo. Entonces, por ejemplo, los niños querían saber de los bebés, entonces me meto en ese mundo, me meto en ese interés y en base a eso genero aprendizajes. Para mí, el trabajar por proyectos es el método lúdico más, el que llega más, el que tiene más emoción, el que trabaja con el interés. Entonces, mire, agarramos tema bebés. Primero, bueno, todo lo que a los bebés les interesa, todo lo que utilizan los bebés, me mandaron fotografías de ellos cuando eran bebés, me cantaron las canciones que les cantaban sus mamás cuando eran bebés, y en base a un solo tema generador, yo saqué un montón de destrezas, desde matemáticas, emocionales, de convivencia, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, yo trabajo con proyectos. Y
la última pregunta, licenciada. ¿Cómo se evalúa el desarrollo de los aprendizajes en la educación inicial? Ya, la evaluación es continua, es constante, es diaria. Y es una evaluación que ahora no es objetiva si ustedes se van a basar solamente en las hojas de trabajo o hojas de aplicación que se hacía en clase, ¿no? Porque, como les digo, les dan haciendo. Ahora ya no hay hojas mal hechas, no hay trabajos mal pintados, no hay cuerpos humanos deformes o mal hechos. Son perfectos. Entonces eso no nos sirve ahora. Yo les hablo desde el lado virtual, ¿no? Desde la realidad de hoy. Entonces, ¿en qué me baso para evaluar? En el día a día, en la expresión, en lo que aportan virtualmente y ahí. ¿Sí? Y eso sin tomar en cuenta que los papás no les dicten las respuestas a las cosas en la espontaneidad. Entonces, la evaluación es ahora, de momento, súper, ¿qué les diré? No es tan pegada a la realidad, de verdad. Pero hay que evaluar, eso sí. Entonces, yo lo que utilizo ahora es hacer preguntas, pregunta y respuesta. Ventajosamente tengo un grupo de 26, pero yo trabajo en un grupo grande de 26 y luego 2 horas de 13. Entonces yo les conozco perfectamente bien ahora a todos los estudiantes. 13 niños en la primera hora, 13 niños en la segunda hora. Identifico quiénes son los que están con problemas de lenguaje, quiénes son los que están con problemas de esquema corporal, quiénes son los que tienen problemas matemáticos, pero es que estoy ahí tan pendiente, pero son pocos. Entonces eso me permite llevar un registro de evaluaciones. Y las hojas de trabajo no me sirven a mí como evaluación. Entonces, de aquí en adelante, más o menos para enero, son las evaluaciones de todo este bloque, digamos, de todo este quimestre. Yo haré una evaluación por Zoom de niño en niño, de la misma manera como yo evalué para adaptación, ¿no? Para el ingreso, para un diagnóstico, una prueba de diagnóstico, para ver desde dónde partir. Entonces, de esa misma manera será la evaluación. ¿Ya? Las hojas de trabajo, las hojas de aplicación, tienen un puntaje, el portafolio, digámoslo así. Tendrán una parte de mi evaluación, pero a mí me vale más cómo yo he conocido al niño todos estos meses y cómo va a ser mi entrevista al final. Ya, muchas gracias, licenciada. Una preguntita extra que me da curiosidad saber. ¿Cree que la planificación de los currículos ha cambiado significativamente por esto de la pandemia? Obviamente, es increíble cómo ha cambiado. Yo ahora hago tanto material didáctico como nunca jamás he hecho material didáctico. ¿Por qué? Miren, porque yo me doy cuenta que si yo bajo, por ejemplo, videos de Zoom, videos de YouTube, ya, tema X, me cojo un video. Es lo que está pasando ahorita con ustedes, miren. Están ustedes proyectando pantalla, pero yo veo solo 4. Entonces, cuando yo proyecto un video en clase, yo veo a 3 niños. ¿Y los demás? ¿Qué están haciendo? Entonces, no, ese no es un buen método buscar videos, sino hacer material didáctico, qué sé yo. Por ejemplo, y entonces yo canto y yo miro a los 24 niños trabajar. Y me ha tocado inventar material didáctico. Es increíble, pero menos mal nosotros las jardineras somos súper inventoras. Nos inventamos de todo. Entonces me ha tocado, miren, en latas, en la lata del pollo al horno. Miren, ahora tengo yo para trabajar dónde suenan los fonemas. Me ha tocado inventar material, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que vale ahora. No los videos bajados y elaborados por otros, sino lo que tú hagas como material de apoyo. Ya, ahora mi casa tiene un dormitorio, 2 dormitorios y una bodega. En esa bodega donde antes había un dormitorio, tengo 100.000 horrores. Miren, de paso, ¿no? Así ha tocado inventar material como este. Este era en cambio la bandeja de desinfección de calzado, que quedó obsoleta porque en los hogares no funciona, porque tener una bandeja de desinfección en la casa es desperdiciar el material, es desperdiciar el alcohol, el cloro.
¿Por qué? Porque esto sirve cuando tú estás entrando y saliendo, pero mire, a la bandeja de desinfección le pegué franela y ahora es un franelógrafo, súper útil para mí ahora. Y del otro lado es un imanógrafo. Entonces aquí están, bueno, ahorita como estamos en tema navideño, estoy utilizando esto de base, pero luego ya saco el árbol y me sirve de imanógrafo. Y además, como está pegado acetato, me sirve de pizarrón, porque ustedes escriben y borran si le pegan acetato. Entonces, esto me inventé ahora en la pandemia. ¿Por qué? Porque el pizarrón queda muy lejos para explicar. Tocó también comprar una cámara externa para yo poder tomar la cámara y acercar al pizarrón. ¿Sí? O sea, nos ha tocado adaptarnos e invertir dinero en cosas que presencialmente no tenías por qué, pues. No tenías por qué. ¿Ya? Entonces, nada, pues es eso. Nos hemos vuelto ahora inventoras del agua tibia. Por ejemplo, historias en lata, las historias que tengo aquí para contar cuentos y retahílas tienen imán, están guardadas en latitas, cuentan un cuento, cuentan historias, y nos ha tocado hacer material infinidad. Pero estoy contenta porque también nos obliga a ser creativos, a dar más de lo que ya dábamos antes, ¿no? Entonces la realidad ya es otra. Ahora hay que utilizar mucho material de la casa. Yo siempre pienso, cuando planifico, a ver qué tienen los niños en casa que pueden traerme a la clase. Entonces pido juguetes, pido plantas, pido peluches, pido, ¿cómo es? Cosas de la cocina, como esta cuchara de palo vieja, que está convertida ahora para marcar el ritmo. Bueno, y cosas así. Ha tocado. Diametralmente distinto pero creativo a la vez. Cierto es. Muchísimas gracias, licenciada, por esta entrevista. Y como podemos ver ahí la frase, un niño es el tesoro más grande del mundo. Cuídalos con el ejemplo para que sean hombres y mujeres de bien. Muchas gracias. Así es. A la orden.